Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta en vivo por Bravo TV. Vamos a intentar abordar los temas de la actualidad y ver si le podemos dar una vueltita más, un poquitito más. Sigue siendo un día donde la cuestión económica domina los temas. La guerra comercial entre Estados Unidos y China no cesa, hubo novedades, arancel va, arancel viene. Y el mundo que sigue conmocionado por esta cuestión, el riesgo país que no deja de crecer, y las dudas respecto de cómo va a ser Argentina para sortear estos nuevos inconvenientes. En el medio de eso hubo hoy sesión en el Congreso de la Nación, en el Senado se votó finalmente una comisión investigadora. Vamos a estar hablando de eso y vamos a estar en vivo desde el Congreso en un ratito nada más para hablar de ese tema también, que me parece que son de los más importantes. También las elecciones en la provincia de Buenos Aires, hubo raíz mediático de Mayra Mendoza explicando que se rompió. No es que se va a romper, se rompería, se rompió de alguna manera la alianza entre la Cámpora y Axel Kicillof. Podrían ir o irían definitivamente, si estas son las circunstancias y no cambia nada, en listas separadas. Todos estos temas vamos a intentar abordar. Son muchos, vamos a tratar de ir uno por uno para ver si podemos profundizar un poquito. Vamos a arrancar con el paro de esta semana, este anuncio. Mañana es la marcha de jubilados, mañana va a haber transportes, mañana no hay paro, hay una marcha. Y sí, pasado hay un paro que, hasta donde yo entiendo, abarca todos los servicios, no los colectivos. Tenemos una invitada, Valentina Biglieca. Bienvenida, Valentina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, ella es delegada general adjunta de ATE y estoy con Felicita Bonavita. Bienvenida. ¿Cómo va? Feli, Pero ¿cómo muchísimas estás? gracias. Y Micaela, Solana Camaño. ¿Cómo están? Hola Carmen y hola a todos y todas los que nos están mirando y equipo. Me gusta cuando viene Solana, como que baja el promedio de edad general. Por supuesto, nos beneficia a todas. Nos ayuda a todas. El cupo joven. Baja muchísimo. Bueno, vamos a arrancar con Valentina, ¿no? Me parece, para hablar de este tema del paro. ¿Qué pasa con los colectivos que se dice que es una excusa, no es una excusa, que se adhieran, que no se adhieran? ¿Es efectivamente así que la conciliación obligatoria les impide adherir? La conciliación obligatoria es sectorial, es sobre la UTA y el paro de la UTA. Esto es un paro general, con lo cual ellos no tendrían problema, no estarían violando ninguna normativa si resolvieran salir a parar. Es un favor que le hacen al gobierno, porque nosotros sabemos y nosotras sabemos que hay muchísima gente que no se anima o que si adhiere al paro ve en riesgo su puesto de trabajo, entonces utiliza la incapacidad de llegar y de movilizarse como excusa para poder adherir. Poder adherir. ¿Y a cambio de qué? ¿A cambio de una paritaria del 5? ¿Que le homologuen la paritaria? ¿A cambio de qué? ¿Por qué bueno, uno dice la paritaria del 5 como algo bajo, pero por ejemplo los estatales vienen cerrando paritarias del 1,2, con lo cual el 5 ya sería un montón. Pero no es únicamente eso, es la discusión de las obras sociales, es la discusión del aporte que tienen que dar por cada uno de los afiliados, es la desregulación de las obras sociales, es la caja de la CGT lo que se está discutiendo. Entonces es un guiño fuerte, porque el impacto del paro también repercute en este escenario político con el gobierno, en la situación general. Entonces, bueno, que la gente no se vea imposibilitada a utilizar ese argumento de no poder trasladarse para llegar a los lugares de trabajo, perjudica el paro de conjunto. Igual el paro en algunos lugares se va a sentir. Sí, hay otros argumentos para el que quiere parar y no se anima, digamos, por miedo a ser despedido. Adhiere Cetera, por ejemplo. O sea, yo entiendo que va a haber muchos chicos sin clases, por ejemplo. Este es un gran argumento para las personas que tienen hijos para no ir a trabajar. Pero es verdad que deja expuesto a quienes quieren hacer el paro de frente. Sí, el escenario en el que tenemos, en el que uno no puede manifestar abiertamente la voluntad de adherir al paro, porque en otro contexto uno podría decir, mirá, esta es mi voluntad, pero si vos tenés 40.000 despidos en el Estado, tenés permanentemente despidos en el sector privado, un achicamiento de los salarios, el ataque, las paritarias que están congeladas, y bueno, ¿a dónde me iría si hay una represalia frente a este paro? Por eso es criminal lo de la UTA. Y hay que dejar muy en claro que es una decisión política de apoyo al gobierno de Milei, en un contexto de nuevo, paritarias a la baja, despidos masivos y demás. Y dentro de la CGT, Valen, también hay muchas discusiones y diferentes posicionamientos. Entiendo que las tensiones persisten, ¿no? Hasta en estas últimas horas con respecto a la determinación. Hay algunos cruces ahí, que si alguien decidió sin consultar
faltar a los demás, no sé, entiendo que hay varias tensiones internas. Sí, lo que pasa es que las tensiones internas no dejan de salir una pelea de facciones, de salir del marco una pelea de facciones, de aparatos y insisto, de la caja. No están discutiendo por quién pelea más por defender a los trabajadores y las trabajadoras. No están discutiendo por quién se esfuerza más por salir a respaldar a los jubilados. Tenemos décadas de negación del 82% móvil. El hecho de salir a apoyar a los jubilados ahora parece hasta una tomada de pelo, por lo menos para la generación que ya se jubiló y que está cobrando menos de 400.000 pesos la jubilación. O sea, décadas de mirar para otro lado, de cómo los jubilados no llegaban a fin de mes y cómo las generaciones que estamos activas y que tenemos salario en blanco, que dentro de mi generación somos pocos en realidad, tenemos que aportar al sostenimiento de nuestros padres, nuestros abuelos en el caso de que estén vivos. La mía tiene 100 años y está viva, con lo cual es una doble carga en el sentido de que claramente dejaron eso librado y mientras durante décadas permitieron el vaciamiento del ANSES. No solo que no hubiera 82% móvil, también que la plata del ANSES se use para otras cosas. Valentina, ¿y cómo ves la adhesión al paro de los trabajadores y trabajadoras estatales? Bueno, en tu caso estatales, pueden ser no estatales también, pero digo, ¿es algo que convoca? ¿Hay ganas de movilizarse? Mira, aunque estén todos estos señalamientos que yo hago respecto de la CGT y esté extendido, que todo el mundo ya sabe que la CGT acordó, que estuvo sentada en la Rosada, que deja pasar los despidos, que deja pasar los salarios a la baja, que llame la CGT genera como una campana de protección, ¿no? Mucha gente que si llaman las CTAs únicamente a parar dicen, bueno, no, porque vamos a quedar expuestos, pero cuando llaman la CGT, llaman las 3 centrales obreras, dicen, bueno, está. Lo de la UTA, insisto, eso va a generar un boicot. Hay sectores que están muy golpeados y hay sectores que están acostumbrados al descuento por el paro y que están acostumbrados a las represalias, como son los docentes bonaerenses. Entonces, en algunos sectores el paro se va a sentir fuerte y en otros lados la propia dirección sindical no solo no hizo una asamblea convocando a parar, sino que los trabajadores se enteran por los medios de comunicación, se enteran porque está en la tele, está en los diarios, pero no es que el sindicato bajó a recorrer los sectores y a decir hay que parar por esto y por esto y por esto. Entonces, en algunos lugares se va a sentir fuerte y en otros no. Insisto con lo de la UTA, no quiero ser reiterativa, pero donde no se sienta fuerte va a ser responsabilidad de la UTA principalmente, en el sentido de que está faltando todavía un factor que en algunos sectores sí se siente, que es la propia asamblea que sale de los trabajadores y que dice no aguantamos más. Que ese no aguantamos más sí se vivió el 12 de marzo en la movilización de apoyo a los jubilados, donde la gente no necesitó que lo convocara nadie, se autoconvocó para salir a decir esto no se aguanta más, que le peguen a los jubilados no se aguanta más, los hinchas de fútbol en su momento, pero muchos sectores fueron, y los cacerolazos posteriores también tienen que ver con eso. En estatales nosotros estamos no golpeados, acribillados, 40.000 despidos en el Estado, vos te sentás y todos los lugares que están vacíos acá, antes tenían alguien que trabajaba a la par tuya. Las políticas públicas que se hacían, estuviera uno de acuerdo o no, prácticamente están paralizadas. Entonces es un esfuerzo por llevar adelante un trabajo donde no hay presupuesto, donde han despedido a 1.800 personas de un solo organismo. O sea, es un vaciamiento impresionante. Tengo una pregunta, vos decís mucho, bueno, la gente sale espontáneamente cuando no aguanta más. ¿Y cuándo no aguantan más? Porque yo entiendo lo que vos decís, a mí me parece inclusive tardío este paro, te diría, después de la cantidad de despidos que hubo, como vos decís. Pero no pareciera haber de parte de los trabajadores esa intención. Como que, bueno, ese reclamo, digo, para poner la fecha, ¿no? Como se le cantó muchas veces a la CGT. No. Bueno, pero ahí hubo una avivada que fue que fuimos al 24 de marzo con la fecha puesta. Entonces, en una movilización enorme, de las más grandes de las últimas décadas, no se podía cantar, poner la fecha porque ya la habían puesto. Fue una buena jugada de parte de ellos. Esa porque ese era un marco donde seguramente se le iba a plantear que la pusieran. No van a poner un atril. Ellos ya aprendieron del paro en el macrismo que cuando tratan de... O sea, no va a haber un acto en el sentido de ellos erigirse como la conducción de esa clase a la que están convocando al Congreso en el día de mañana. ¿Y por qué no? ¿Qué falta? Digo, tenés sos un gremio, sos representante de los trabajadores. Sí. Por más que tengas intereses, por más que tu obra social esté quebrada. Pero me parece que el tema es el distanciamiento justamente con las bases y lo que pueden llegar a plantearle, las puteadas que se pueden llegar a comer por parte de los laburantes. Sí, me parece a mí que no me gusta usar la terminología de ellos mismos, pero no hay nadie más casta
para los trabajadores y las trabajadoras que la conducción sindical. La burocracia sindical. La burocracia sindical que tiene tercerizadas, que boicotean el propio convenio permitiendo que haya monotributistas, permitiendo que haya tercerizadas, permitiendo que la gente, que la reforma laboral se haya llevado adelante de hecho. Entonces, el secretario general de UPCN, que es el sindicato mayoritario de estatales, tiene caballos. O sea, es otra cosa. Es de otra clase social, Es claramente. Absolutamente de otra clase social. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras con salarios de convenio de 600.000 pesos, cuando un alquiler de 2 ambientes cuesta 500.000 más expensas. Sí. Entonces, nuestra realidad cotidiana nos pone una distancia con ellos enorme. En un punto vos decís, o yo no en particular, pero muchos compañeros míos hoy decían, con el paraguas de la CGT, pero no porque la CGT sea paternalista y sea la organización democrática que te va a defender. Saben perfectamente, y era otra de las preocupaciones, si hay descuento, ¿quién nos va a defender? La CGT no va a enfrentar a nadie por los descuentos. Si hay represalias posteriores, si por haber adherido al paro vas a estar en la próxima lista de despidos, ¿quién te va a defender? Y ellos no, porque ellos en muchos lugares están confeccionando las listas de despidos o están permitiendo el dejar hacer, ¿no? La mano libre de que las patronales puedan despedir sabiendo que van a contratar como monotributo, tercerizadas, sin que tener una oposición concreta. Y entonces, ¿quiénes van a ir a este paro? Y a este paro van a ir algunos trabajadores y trabajadoras que estaban esperando un marco para poder salir con muchas ansias. A este paro van a ir aquellos donde la burocracia sí llama en su lugar de trabajo y si no van a quedar marcados a la inversa. Eso también sucede en muchos lugares de trabajo donde el delegado te dice mañana parás. Y si vos no parás mañana, ya sabés que te ganaste un enemigo de los poderosos adentro del lugar de trabajo. Tampoco es la organización que es más eficaz, creo, esa igual en términos a largo plazo de, ir a un lugar porque te lo exigen, ¿no? Como me parece pero no es a largo plazo, cuidas tu cabeza, chicos, el laburo se cuida. Sí. No es la organización que nos va a permitir salir del encono y de la crisis en la que estamos ubicados, desde luego. La organización que nos va a permitir salir de esta situación son las asambleas, son las autoconvocatorias, son las coordinaciones de fábricas. Si vos tenés despidos acá y despidos acá, y los 3 sindicatos que están ahí no están haciendo nada, una autoconvocatoria que coordine los 3 lugares donde están con despidos y vos puedas un día ir a hacer un piquete o una acción frente a una de las patronales, otro día a la otra. Ese es el armado. Es lo más parecido a la democracia vida y por haber. Es el génesis de por qué existen las organizaciones sindicales. Lo que hay que tener es una reflexión de esto está caduco. Esta gente no viene a respaldar a los trabajadores, no viene a pelear por el salario ni por nuestras condiciones de vida. Insisto, nunca les interesaron los jubilados, nunca les interesó el 82% móvil, no les interesó siquiera que les sacaran los medicamentos a los jubilados, que es una manera de matarlos de a gotitas. Entonces, ¿de qué manera saldamos eso? Con la autoconvocatoria. Vos me decís, Valentina, pero es muy difícil porque todos tenemos miedo de perder el trabajo, pero hay experiencia en este país. No es la primera vez. Hay muchas experiencias donde los trabajadores han sorteado los límites de la propia burocracia sindical y han logrado organizarse de una manera más horizontal, si se quiere utilizar una palabra de época, pero que en realidad lo que quiere decir es donde vos no vas a permitir que alguien te ponga tu cabeza en la guillotina antes que vos estés dispuesto a pelear por eso. De representatividad, porque en definitiva de eso estamos hablando, ¿no? ¿A quién representa esa cúpula sindical que parece que estar hace ya muchos años muy pero muy alejada de las bases? Pero redoblo esa pregunta, ¿a quién representan o quién representa a los trabajadores precarizados? Porque hoy la mayoría son trabajadores precarizados. Yo hoy escuchaba un pibe a la mañana que decía, y para mí el paro me la complica terriblemente, porque yo tengo que tomarme el colectivo, venir a laburar, porque yo como de lo que gano por día. Es decir, esa gente quizás hasta se enoje con un paro, pero sin embargo tiene el mismo malestar porque entienden que no le alcanza la plata para pagar el alquiler y que está absolutamente precarizado como laburante. Digo, hay que repensar estas formas y cómo llegar o cómo representar a esos trabajadores, a esas trabajadoras. Qué pregunta difícil. En realidad es difícil desde qué lugar. Esto por ahí, si vos lo llevás a los lugares de trabajo, también sucede. Porque vos tenés el monotributista, tenés el tercerizado,
estoy pensando solo en mi edificio, yo trabajo en el CCK. En el CCK vos tenés el tercerizado, tenés el monotributista, tenés el de convenio, tenés el de planta transitoria y tenés el de planta permanente. Hoy una compañera de planta de convenio le decía a la de planta permanente, vos podés parar porque sos de planta permanente. La compañera de planta permanente le decía, acaban de echar 1000 personas en la CENAF de planta permanente, echaron a una compañera de Radio Nacional con 17 años de planta permanente, echaron todo, lo pasaron a disponibilidad, toda la planta permanente del Inca, ya no es un reaseguro. Entonces, ¿cuál es la manera? Insisto, la manera es tejer hilos por abajo. Lo que pasa es que estamos en un contexto de mucho debilitamiento de los lazos sociales, entonces eso va en detrimento de esto que propones. O sea, yo te escucho y comparto en gran parte, pero me pasa siempre volver a la misma pregunta de qué hacemos y cómo hacemos, porque siento que es la cuadratura del círculo de la que no podemos salir, como Bueno, pero te interrumpo, los lazos sociales están golpeados y hay una oda al individualismo, pero nosotros tuvimos una pandemia brutal y el sector más pauperizado de nuestra sociedad cocinó en comedores y repartió comida donde el Estado no podía o no quería llegar. O sea, empezaron a juntar la comida y a cocinar en el medio de las villas miserias, en el medio de los barrios de emergencia. Entonces, hay un momento donde nuestra sociedad también, con los lazos destruidos, surge algo que se pone de manifiesto con más importancia que los mandatos de cada uno estar salvando su propia cabeza, sí, de estar solucionando. Sí, es lo que nos diferencia a otros países, digo, la gran tradición de organización. Bueno, de hecho, esos sectores fueron uno de los primeros golpeados por el gobierno de Javier Milei, pienso en los comedores, en todo el conflicto en torno a los alimentos. La reducción de los planes, desde luego, ¿sí? Voy a decir algo que va a sonar prejuicioso, a ver, pero ese tipo de sectores está acostumbrado o no ha perdido la práctica de esa solidaridad y de esa unión por una cuestión de supervivencia. La clase media se compró el discurso del individualismo. El trabajador cree que tiene trabajo porque hay otro que se lo quiere sacar, hay otro que se lo va a venir a robar, porque le van a dar un plan a otro y por eso a él le están bajando el sueldo. Digo, este discurso que pregnó fundamentalmente en otro sector social, que hace rato que viene rompiendo lazos con los gremios, con la política y con la sociedad. Me parece que ahí está el nudo, donde se necesita otro tipo de expresión diferente y donde hay que entrar con un discurso distinto. Sí, estoy de acuerdo en que es un sector más difícil de conmover, si se quiere. Igual es el sector de las asambleas populares que el 12 de marzo convocó a cacerolazos en muchas esquinas y se movilizó a Plaza de Mayo. No lo señalo como una contraposición directa, no quiero decir sí existe, sí está. Quiero decir que hay señales incipientes de que hay sectores que sí empiezan a moverse de eso que el año pasado en muchas ocasiones parecía imposible que sucediera. Que con quien vos hablaras, te parabas en una esquina a repartir volantes, lo he hecho con mi organización, y a tratar de hablar y te decías no, y seguían de largo. Bueno, ahora la gente para. No para de parar de trabajar, sino que te escucha, trata de entender. Siempre un escenario electoral es un mejor momento para la escucha del otro, pero ahí hay un trabajo, hay una reconstrucción que hay que hacer. Y yo voy a señalar cuándo la veo muy marcada, en dos situaciones. Una fue el ataque al Bonaparte. El abrazo al Bonaparte generó una situación de empatía por parte de amplios sectores de la sociedad que no involucraba únicamente a la salud. La otra fue el festival en la ESMA. El festival en la ESMA era multitudinario, era de noche, esos pasillos son tenebrosos, sí. Estar ahí no es algo agradable para casi nadie y sin embargo uno recorría los pasillos y había cientos de miles de personas que pasaron por ese lugar en el transcurso del día, miles y miles, de distintos palos, de distintas organizaciones. Se escuchaba mucho un reclamo de ¿dónde está nuestra conducción? Nosotros estamos acá y ¿dónde está nuestra conducción? Pero los que no estamos esperando que venga a padrinarnos una conducción, lo que veíamos ahí era la gente que decidió frenar un sábado, irse hasta la ESMA, que tampoco es cerca de casi nada, y compartir con otros el derecho a la memoria, el derecho a la lucha y el derecho a organizarse, porque lo que están poniendo en tela de juicio, atacando a las organizaciones de derechos humanos, a la Secretaría de Derechos Humanos, es el derecho a luchar y organizarse por el que pelearon los 30.000 desaparecidos, por el que pelearon las madres, por el que pelearon los hijos y por lo que hemos peleado miles y miles de delegados de fábrica desde la dictadura hasta ahora. Entonces, como atacan eso, la respuesta de ese abrazo yo también la veo como una incipiente instancia donde la gente necesita reconstruir lazos. ¿Somos pocos? Todavía somos pocos, pero hay una situación.
Feli. Valentina, te voy a sacar un poco de este tema. Te quiero preguntar por las obras sociales, porque sé que están pasando muchas cosas en las obras sociales, en algunos casos bastante graves. La pregunta es, ¿qué está pasando? Porque recién hablabas de la caja, de cómo se negociaba, etcétera, pero en realidad quienes tienen obras sociales hoy se encuentran con que tienen que pagar por más servicios que antes, que hay una reconfiguración de los planes en los que seguramente se les exige un poco más de dinero para tener una mejor cobertura. ¿Qué es lo que está pasando en general? Lo primero que habría que decir es que hay un intento por parte del gobierno de hacer un traslado de la salud a la salud privada, o sea, de la salud pública y de la salud de las obras sociales en favor de las empresas de las prepagas. Que uno podría decir, pero al principio dijeron, no les permitieron aumentar. Bueno, hoy es eso. En principio, hacia dónde se está volcando es hacia el hecho de liberar las tarifas y el pago de las prepagas. ¿Qué pasa con el afiliado que va a una obra social? No consigue turnos. Tiene que contratar copagos para todos. Si necesitas un médico a domicilio, lo tenés que pagar aparte. Los medicamentos tienen el 40% de descuento, pero muchas veces no están los medicamentos que vos necesitás. Hay una reducción en la cobertura de la medicación oncológica, de otro tipo de medicaciones que son crónicas y que se necesitan. Y al mismo tiempo las obras sociales más pequeñas quedan subsumidas o absorbidas por obras sociales más grandes que toman afiliados y ni les dan el plan médico obligatorio a todo el mundo. Por ejemplo, los monotributistas tienen una obra social, es un chiste. Sí, no tienen nada. Es un chiste. El monotributista que va a la obra social tiene que esperar el doble, el triple que cualquier otro afiliado, y en general la cobertura no tiene nada. Y si vos tenés una urgencia, mejor andate al hospital público, que lo vas a solucionar más rápido que en la obra social. El vaciamiento de las obras sociales hace que con la desregulación no diga, bueno, estos son mis aportes. Todavía tengo aportes, porque trabajo en blanco. Sí. Estos son mis aportes. ¿Voy a ir a esta obra social donde tengo que pagar copago, estar 3 meses? ¿O busco una desregulación hacia una prepaga y trato de garantizarme algo mucho mejor? Cuando la mayoría hayan hecho eso, las prepagas van a bajar el nivel de servicio de salud. Porque ¿por qué te van a dar algo si no hay competencia? La medicina privada competía con el sistema público de salud de nuestro país, que siempre fue excelencia. Entonces se veían obligados a darte mucho más, porque si no vos te ibas con los nenes al Garrahan o te ibas al Gutiérrez, porque ibas a ir a la prepaga si los mejores profesionales estaban ahí. ¿Por qué te ibas a ir si tenías el Hospital de Clínicas, si tenías el Ramos Mejía, si tenías, el Santo Yani? Entonces, destruyendo la salud pública, nos obligaron a un montón de usuarios de la salud pública a volcarnos hacia la salud privada o las obras sociales. Ya no está ese desnivel. Entonces la prepaga te empieza a dar menos. Y ahora pasa en la prepaga, que vos querés sacar un turno y te dan un turno para dentro de 2 meses. Y vos decís, pero si yo estoy pagando, ¿cuánto de mi salario? ¿Un 10%, un 15% de mi salario más va derivado ahí para garantizar una urgencia y cuando llego no está? Cuando voy a la farmacia no está el medicamento que me recetaste, entonces tengo que me tenés que volver a hacer una receta, la receta es por duplicado. Lo termino pagando sin el descuento. Un paréntesis sobre salud, porque nombraste de Bonaparte. Hoy el hospital difundió que cerraron las residencias en salud mental, me parecía que no lo podíamos dejar pasar. Y después no sé si tenemos tiempo para una preguntita más. Vamos a seguir charlando. Tenemos una comunicación telefónica. Vamos a retomar un poco el tema anterior, pero vamos a seguir conversando. Está Soledad Santellán con nosotros. Buenas tardes, Soledad, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Hola, Valentina, que también es compañera nuestra de ATE. Sí, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, ya pasamos a obras sociales, estábamos de todos los problemas que tienen los trabajadores, el de la salud es uno también, estábamos hablando de eso. Sí, la verdad que la salud está muy complicado, el sistema realmente es muy complejo, sobre todo un poco retomando lo que decía Valentina, la precarización laboral hace también que un montón de compañeros y compañeras no tengan cobertura y realmente la destrucción de la salud pública hace que todos tengamos precariedad en la salud también. La verdad es muy complejo. Bueno, y ahí estaremos con los compañeros y compañeras del Bonaparte que están también en estado de alerta y movilización por el tema del cierre de servicios. Soledad, ¿qué se espera de este paro del jueves? Bueno, nosotros en principio, mañana marchamos desde ATE Capital, digamos, estamos convocando a marchar para abrazar a nuestros jubilados y jubiladas, pero también para abrazar
al Estado, para abrazar a las políticas públicas. La marcha es el miércoles. Nosotros marchamos mañana miércoles. A las 15 horas estamos convocando a Rivadavia, Avenida Rivadavia y Montevideo. Marchamos todas las agrupaciones, las dos CTA y la CGT, para las marchas que convocan a los jubilados y a las jubiladas, pero también marchamos por las políticas públicas, por nuestro salario, por el Estado, así que es una gran marcha convocada por las dos CTA y por la CGT al Congreso. La marcha es el miércoles y el paro es el jueves. Sí, y nosotros esperamos claramente un paro que sea contundente. También sabemos que la UTA, en sus artilugios burocráticos, no va a parar, pero entendemos que también no va a haber un servicio normal, porque a los trabajadores y trabajadoras que son choferes también no van a poder llegar, porque no va a haber trenes, no va a haber subte, no va a ser un día va a ser un día difícil para el que quiere ir a trabajar y un día, me parece, de falta justificada para quien no lo quiera hacer. Ahora, están frente a un gobierno que se alimenta de alguna manera de estas situaciones, ¿no? De la gente en la calle, como estos zurdos que vienen por el derecho, por la propiedad privada. ¿Vos crees que puede tener algún efecto, algún impacto sobre el gobierno? Yo creo que sí, a mí me parece que la sociedad organizada, con reclamos organizados, claramente va a tener un efecto, sobre todo porque el gobierno está haciendo todo mal. Entonces realmente hay mucho enojo, nosotros no llegamos al día 15, nuestros salarios están depreciados más de un 40% desde que asumió este gobierno. No tenemos paritarias, las políticas públicas, el Estado no está cumpliendo su función, porque estos tipos no están haciendo nada por el Estado, lo único que están haciendo es ensañarse con el trabajador y la trabajadora estatal, renovando los contratos cada 3 meses, poniéndonos un examen de evaluación de idoneidad que no tiene ningún sentido, porque nosotros demostramos nuestra idoneidad todos los días. Están ensañándose contra nosotros y contra el resto de la sociedad, porque a nosotros nos pasa con el tema de vialidad nacional. No hay una obra de rutas, y realmente las rutas de la nación están destruidas, y eso impacta contra la vida de los trabajadores, las trabajadoras, de los ciudadanos, de las ciudadanas de este país. Lo mismo pasa con la obra pública, no hay obra pública. Y realmente está afectando a la sociedad, este gobierno está tocando las fibras de la sociedad y no está cumpliendo con las funciones mínimas que tiene que tener un Estado. Y eso realmente nosotros lo que queremos transmitir, no solamente por nuestro salario, sino también estamos defendiendo las políticas públicas. Feli. Sí, que te estaba escuchando con mucha atención, Soledad. Me pregunto cómo ven todo lo que están anunciando en torno a la seguridad mañana, ¿no? Porque están hablando de unos 1.500, 1.600 efectivos. Ya hay operativo Cerrojo en la zona del Congreso, y con todo lo que ha pasado en estas últimas semanas hay una disputa ahí, porque hubo una presentación de la CGT, un juez que le dijo a la ciudad que se tenía que hacer cargo, limitó a Nación, apeló Jorge Macri esa determinación. ¿Cómo ven lo que se está gestando por parte del gobierno? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a este gobierno represor. Básicamente lo que nosotros vamos a ir a las calles y que sea masivo. Si mañana la marcha es masiva, nosotros sabemos que en todas las marchas masivas no se van a animar, porque también nos pasa eso, pero si no estaremos ahí y dando la discusión. Este gobierno no nos va a sacar de las calles, o sea, las calles es donde el pueblo se manifiesta, y sabemos que nos han reprimido, hemos estado todo
todos los miércoles, desde que empezaron los miércoles de los jubilados desde ATE Capital en las calles con los jubilados y las jubiladas, y nos han reprimido y hemos estado ahí. No nos van a amedrentar, claramente es lo que quieren, amedrentar a la sociedad, y no nos van a amedrentar, vamos a estar ahí para poner el cuerpo y dar la discusión que tenemos que dar. Muchísimas gracias, Soledad. Les agradezco, un abrazo enorme y bueno, que sea un paro y que mañana podamos marchar y manifestar nuestra disconformidad con lo que está pasando, así que ahí estaremos. Desde ya, y que sea en paz, ¿no? Claramente, garantizando la seguridad. Muchísimas gracias. Soledad Santellán, bueno, nos contaba de las expectativas para el paro de mañana. Es verdad lo que vos decís, Feli, de la seguridad. Hubo una disputa ahí entre la ciudad y la nación. Sí, Jorge Macri dice, nosotros vamos a trabajar con nación. Trabajar es la palabra que utilizan, reprimir, le pondría yo, por lo que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Sí, yo recuerdo que, ¿te acordás que en la última manifestación, en la multitudinaria de jubilados, se había presentado un juez que iba como veedor? Sí. ¿No se pidió la participación de un juez como veedor? No supimos en ese momento qué pasó. Eso obedecía a una presentación que había realizado el CELS junto a otras organizaciones, que en realidad era una presentación que se había hecho creo el año pasado, y que activaron con las movilizaciones ahora de estas últimas semanas, pero la verdad que no sé qué pasó después con ese juego que iba a estar ahí. Ahora, lo que yo me preguntaba, y voy a aprovechar que está Valentina acá, es por qué esta vez hay una presentación, se presenta un amparo, entiendo, por parte de la CGT de cara a lo que será la movilización de mañana, y la verdad que cuando leía el pedido del juez me preguntaba, pero ¿por qué no pasó antes o sí pasó antes y no se hizo lugar a este tipo de presentaciones para preservar a los manifestantes, ¿no? Mira, lo que pasó antes, las veces anteriores que la CGT convocó, es que en el periodo en el que la CGT estuvo presente no hubo ningún tipo de represión. Lo que sucedió después es que en el momento en el que se retiran las columnas sindicales, ahí sí, esto pasó cuando fue lo de la ley ómnibus. Si se acuerdan, en tribunales no hubo tampoco ningún tipo de operativo represivo hasta que se retiró, y en Corrientes recién empezaron a reprimir. Pero entonces igual es un pedido preventivo, es un pedido que se hace antes de saber si va a ser antes o durante. Lo que trato de sugerir es que había acuerdos con las fuerzas de seguridad y con el protocolo de Bullrich por parte de la CGT, y es a partir de tal hora nosotros nos vamos y la zona librada. Mañana no sabemos, la CGT convoca a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, y la marcha de los jubilados sigue siendo a las 17. Aprovecho para señalar una cosa respecto del 12 de marzo. Uno de nuestros compañeros despedidos de la Secretaría de Cultura es Caloyan Santos. Él aportó una de las fotos que es prueba de quién es el gendarme, de cómo disparó a la cabeza de Pablo Grillo. Mañana nosotros hacemos una radio abierta y una conferencia en la Puerta Radio Nacional a las 10 de la mañana, junto a la denuncia de la compañera Natalia, que también es un despido persecutorio e ideológico por parte de este gobierno. De ahí de Radio Nacional, vamos a hacer esta instancia previa a la movilización, después nos sumamos a la movilización, pero el protocolo represivo de Bullrich del 12, que no llegó adelante el día 19, no lo llevó adelante por el impacto que generó lo que había provocado. Pablo sigue peleando en este momento en el hospital Ramos Mejía, y ellos aceptan la responsabilidad ideológica de lo que sucedió porque lo despiden. Y cuando nosotros vamos a plantearle a los funcionarios, no podés despedir a Caloyan por haber cumplido con su deber ciudadano. Si vos estás en la esquina y hay un robo y la policía te dice que tenés que ser testigo, vos no le podés decir, no, yo no soy testigo. Tenés que quedarte ahí. Sí. Si vos tenés una prueba contra un delito, que es dispararle a la cabeza a un ser humano con un arma como lo hizo el gendarme, tu obligación ciudadana es presentar las pruebas. En miles de situaciones la justicia dice, si usted tiene prueba, debe presentarla. Sí. Caloyan la presenta, y el resultado es que el Estado dice, te quedás sin trabajo. O sea, si vos atentás contra el sistema represivo del Estado, no podés ser un empleado del Estado. Entonces, su deber ciudadano de entregar una prueba se convierte en la condena para quedarse sin trabajo. Esa es la aceptación por parte del gobierno de ser el responsable ideológico de lo que le pasó a Pablo Grillo. Yo te escucho, te entiendo y es indignante, pero es así, no les da vergüenza. No. ¿Entendés? No. Yo te entiendo, te entiendo y acuerdo, pero es ejemplificador, es a propósito, no es algo que se hizo solapadamente, escondida. Digo, si querés, en algunos otros gobiernos, no voy a particularizar, pero bueno, esto se hacía, como se dice en mi barrio, con carpa, disimuladamente, un mes después, una semana después, con apercibimientos. Digo, hay muchas maneras de rajar a alguien y que no parezca lo que efectivamente es.
Me parece que la política de este gobierno es mostrar efectivamente lo que es. Sí. Cualquier cosa que vos hagas manifestándote políticamente en contra de cualquiera de los intereses de este gobierno en particular, no de la nación, de este gobierno en particular, hace peligrar tu puesto de trabajo. Y es clarísimo, es ejemplificador. Sí, literalmente zurdos van a correr, ¿no? O sea, claro, no hay más literalidad que eso. Valentina, yo te quería preguntar algo más como militante, porque venimos hablando en este programa de la crisis de representación en distintos planos, ¿no? Decíamos recién la CGT, venimos hablando acá de la interna del peronismo. Pero ¿qué pasa con la izquierda? Digo, vamos a un paro de trabajadores y claramente es una porción muy minoritaria la que se siente representada por la izquierda. Entonces, ¿cómo dialogan eso al interior? Me intriga si hay una estrategia o una mirada reflexiva sobre esa falta de representación. Mira, lo primero que tengo que decir es que tomar la izquierda como un todo y como un conjunto es un error, porque nosotros dentro de la izquierda en la Argentina tenemos distintas posiciones. Hay compañeros de la izquierda que están esperando ansiosos el paro de la CGT, que hace un año que le vienen pidiendo, por favor, un paro de 36 horas, por favor, un paro general. En la corriente en la que yo estoy, que es política obrera, nosotros hace muchísimo tiempo que señalamos que la CGT es parte necesaria del gobierno de Milei para poder llevar adelante todo su plan de ajuste y todas sus políticas y su plan económico. Y la reforma laboral que está llevando adelante, de hecho. Entonces, los debates hacia adentro de la izquierda, en algunas veces tienen el tenor de que cada uno tiene una posición, y lo que tenemos son acuerdos de acción. O sea, nos decís, mira, yo pienso esto, el otro piensa esto, no nos ponemos de acuerdo, no lograríamos, por ejemplo, tener un documento único para leer mañana en la plaza, porque hay distintas caracterizaciones, por ejemplo, de la situación de la conducción sindical y de la necesidad de un paro o no de la CGT, bueno, lo que hablábamos antes, pero lo que estamos seguros es que si hay que enfrentar el protocolo de Bullrich, lo vamos a enfrentar de manera conjunta. Lo hicimos aquel primer 20 de diciembre, cuando recién estaba instalado el protocolo de Bullrich, y nosotros dijimos 20 de diciembre vamos a movilizar igual, y vamos a movilizar por la calle, y vamos a ir a Plaza de Mayo. Y en ese momento esa acción en una acción de lucha concreta, no en un acuerdo político ideológico, sino en un acuerdo de acción de lucha. En ese ámbito uno puede hacer acuerdos con gente que no consideraría una misma que es de la izquierda, pero que está dispuesta a luchar. Y ahí es donde vos saltás, si querés, esa barrera, decir, bueno, la izquierda dice que, si la izquierda dice que, pero yo te estoy diciendo esto, te estoy diciendo que este paro de la burocracia lo único que va a hacer es ponernos un corset, que nosotros ya tenemos que estar pensando cómo vamos a hacer después de este paro de la burocracia, porque no es que van a llamar otro dentro de 15 días. Para hacerlo nos tenemos que convocar en asamblea. Para convocarnos en asamblea tenemos que saltear los límites de los sindicatos que están en contra de que las cosas se resuelvan en asamblea. Eso vos lo podés trasladar al debate de la izquierda. El debate de la izquierda en el sentido de decir, bueno, nosotros tenemos estos acuerdos, ciertos acuerdos, acuerdos de movilización, acuerdos de defensa de una fábrica tomada como es Morbillo, acuerdos de defensa de un convenio en particular, acuerdos, ¿se entiende? Como no necesito tener el mismo programa y el mismo pliego, sino poder decir, en esto podemos ir juntos y en esto no podemos ir juntos. Y por eso siempre está el reclamo histórico de, bueno, pero la izquierda siempre va toda dividida, pero porque tenemos diferencias. Bueno, no es que no pensamos exactamente igual. Estas circunstancias me parece que aunan a grandes rasgos. Aunan en la acción, pero no programáticamente o en la ideología. No tenemos la misma manera. El otro día, este último miércoles, 2 de abril, el miércoles anterior, en la movilización de jubilados, hablan siempre en el acto, son súper democráticos, habla cada uno por su corriente. Y algunos compañeros decían, ahora viene la CGT, y otros compañeros decían, agradecemos que venga la CGT. Ahora, ¿eso les imposibilita estar todos los miércoles desde hace años frente al Congreso? No les imposibilita. Pero tienen la diferencia, y está bien que esté mientras esté explicitada. El problema de las diferencias es cuando las ocultamos. El problema de las diferencias es cuando las distintas corrientes no quieren decir cuál es la diferencia. Entonces vos no me querés decir por qué no querés defender a un trabajador al que acaban de despedir. Poneme sobre la mesa cuál es el límite y entonces lo discutimos. Ahora, cuando cada uno dice, mira, si yo defiendo a este trabajador, pongo en riesgo a todos estos, yo puedo no estar de acuerdo, pero entiendo tu punto de vista. Entonces, desde ese lugar es que uno puede decir, bueno, mañana hay una movilización convocada por estos sátrapas, y aunque es convocada por estos sátrapas, absolutamente todas las corrientes de izquierda decimos, hay que estar ahí, hay que llenar el Congreso, hay que movilizarse y hay que imponer la asamblea que vote el plan de lucha. Sí, yo también me titulazo, refería... Titulazo. Titulazo. No, quedó claro que eres convocada. O sea,
Hay que ir igual aunque convoquen estos sátrapas. Sí. No, también me refería a esta dificultad en imaginar una vía de izquierda. O sea, me estoy yendo más allá incluso de las internas partidarias. Digo, Estás hablando de propuestas. Ya nos fuimos a las elecciones. Pero espera, sí. Vamos a hablar de futuro. Tengo una nota. Que vamos a hablar de temas previsionales. Después hablamos de futuro. ¿Querés? Porque por ahora el futuro es pasado mañana. Está Mirta Tundis con nosotros. Mirta, ¿cómo estás? Hola Carmela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Bien, bienvenida. Bueno, otro de los temas del día y de la semana, además de la marcha de jubilados de mañana y este tema que viene siendo tema, tiene que ver con la moratoria previsional, que claramente fue vetada, pero bueno, ¿existiría alguna chance de que se revea este tema? Pareciera que sí. Mira, recién terminaron las votaciones en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, donde obviamente no lograron los 2/3 para tratar los proyectos. Entre ellos estaba el tema, había varios proyectos presentados por el tema de nuevamente implementar la moratoria. Lamentablemente no consiguieron los 2/3 para ser tratados entre tabla, porque al no tener dictamen de las comisiones, de la única manera que se puede tratar un proyecto que no tiene dictamen de las comisiones participantes es sobre tablas, logrando los 2/3. No se logró, entonces pidieron el emplazamiento. Ajá. Y lograron aprobar tanto para, en el caso de discapacidad, de declarar la emergencia de discapacidad, como para los proyectos que tenían que ver con la moratoria, con un voto adicional y otros temas más que tienen que ver con previsión, lograron el emplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? Volverlos a tratar en las comisiones, porque quizás tenían dictamen de alguna comisión, no de las 3 participantes, especialmente la de presupuesto, para volverlos a tratar próximamente. Vale decir que hoy por hoy las cosas siguen igual, está suspendida, dada de baja la moratoria. El que se pudo jubilar antes del 23 de marzo lo pudo hacer, aquellos que solicitaron turno y quizás le dieron un turno con posterioridad al 23 de marzo se los van a tener que respetar, pero lamentablemente quienes cumplan los 60 o 65 años lamentablemente no van a poder jubilarse si los cumplen o los cumplieron después del 23 de marzo. Mirta, ¿cómo estás? Acá Sorana Camaño te saluda. Te quería consultar, porque estuvo hace poco Graciela Camaño en este programa, dijo que fue un error haber incluido a las amas de casa, que hay que diferenciar las cajas. ¿Vos qué pensás sobre eso y qué pensás sobre la PUAM? No, lógicamente, quizás al ama de casa lo que tendrían que haberle dado es un beneficio tipo la PUAN, pero convengamos que la moratoria no es solamente para el ama de casa, mal llamada jubilación de ama de casa, porque tenemos muchos trabajadores o desempleados, desocupados, que quizás tenían 15, 20 años, 25 años, 10 años aportados, y con esa moratoria lo que pudieron hacer es completar los años faltantes porque no eligieron ser desempleados. Sabemos que desde hace un montón de años, por eso no estoy más en política, desde hace un montón de años que hay mucha desocupación o mucho trabajo en negro, y lamentablemente el trabajador, por llevar plata a su casa, para llevar los alimentos a su casa, acepta esas condiciones sin aporte. Entonces quizás tenía un montón de años aportados, como hemos visto, gente que está sacando la PUAN con 25 años aportados porque lógicamente no podían incorporarse a la moratoria. Eso es lo que iba a solucionar. Además, la moratoria, no es moratoria, era un plan de facilidades, unidades de facilidad de pagos que permitían pagar las cuotas, y las cuotas arrancaban de casi 30.000 pesos en adelante, y durante 6 años y durante todos los meses que reciben aumento los jubilados, las cuotas también van aumentando. Yo recién escuchaba, perdóname Sonia, pero recién escuchaba en la Cámara de Diputados a un diputado, no sé si eres del PRO, decir que si los jubilados, si no hubiesen puesto la moratoria o la jubilación de ama de casa, mal llamada de ama de casa, porque insisto, no era solamente para el ama de casa, los jubilados hoy estarían cobrando 1.300.000 pesos.
yo le preguntaría a ese diputado, ¿de qué manera hubiesen cobrado el 1.300.000 pesos si hay una ley que establece que a partir de la verde alta que tiene un jubilado, los aumentos eran de acuerdo a la movilidad, o anterior a que no existía una ley de movilidad, eran por decreto? Que me explique él de qué manera, porque es muy lindo decirle ahora a la gente, ven los jubilados, si no hubiese estado la moratoria hubiesen cobrado 1.300.000 pesos, pero ¿en qué se basa? Si hay una ley hay que respetar la ley, no se puede dar un haber fuera de lo que es lo establecido por ley. Que ahora hagan una recomposición de los saberes, establecer cuál es el haber mínimo y una recomposición de todos los saberes, como se hizo con el macrismo, con Cambiemos, con la reparación histórica, también mal llamada porque solamente reparó a 1.300.000 cuando habían prometido a 2.400.000, ningún jubilado de haber mínimo tuvo reparación histórica. Entonces, esas son las cosas que a mí me indignan a la hora que se informa y se malinforma a la gente y genera más odio, más bronca. Mirta, dijiste, por eso dejé la política. ¿Por eso qué? ¿Qué es eso que te hizo dejar la política? Porque se miente mucho, porque no se cumple con todo, porque, como en mi caso, haber hecho tantos proyectos que ningún de aquellos periodistas que me critican o me criticaron, aquellos diputados que utilizaron el llanto mío en un programa de televisión donde estaba yo angustiada por una situación especial que estaba pasando una jubilada, no leyeron ni un solo de los proyectos presentados. Y en los 2 periodos que transité, además vos lo dijiste en el programa, no sé si de Mariana o qué, hace un par de años, pregúntenle a Mirta Tundi si está contenta. No tenía tu teléfono para escribirte, pero te escuché. No, porque acá uno de los temas que hablamos, digo, más allá de la coyuntura, es quiénes hacen política, por qué hacen política y por qué la política no tienta a los mejores. Porque todo ese lugar de desprestigio, porque toda esa impotencia que vos manejás, bueno, te alejó. Por eso me resulta interesante tu experiencia. No, porque nunca fueron tratados en los 2 periodos ninguno de mis proyectos, ninguno, ni siquiera haberlos tratado en comisión. Entonces, esas cosas son las que te indignan. El único proyecto que se trató fue las rentas vitalicias, llevarla al haber mínimo, donde tuvo dictamen de comisión de previsión, pero presupuesto lo bochó. ¿Por qué? Porque en ese momento de Cambiemos me dijeron, no es plata, haceme un proyecto que no sea plata. Y así siguió con los otros, con el otro gobierno, no es que hago diferenciación. Mis proyectos estaban dirigidos para mejorar la calidad de los jubilados. Bueno, no se trataron, y para estar en una banca, para ir a cobrar 5 o 6 millones de pesos, y no tener ninguna solución, prefiero estar con mi jubilación de 1.300.000 pesos, que me la gané laburando. No me regalaron nada, 40 años de trabajo, no de política. No estuve sentada en una banca 40 años. Así que prefiero eso y no estar. O sea, tengo mis ideas, tengo mis ideales, acompaño propuestas en mi pensamiento de gente en la que considero que puede mejorar las cosas, no ser un dios, pero no, alejada de la política, no quiero. No te rindas, Mirta, no te rindas. No, Carmela, no. Preguntale también a tu papá cómo son. Pero no se rinde. No, él no se rinde, porque muchos me dicen, bañate en vaselina. Sí, a lo Moria. A mí no me resbalan las cosas porque voy a estar llorando como en esa nota del programa de Mariana. Bueno, pero si no lo haces vos, no lo hace nadie, hay que hacerlo. Y es difícil, Carmela. Aparte, mira, me decían muchos, ¿por qué no participas ahora? Es una carnicería la Cámara de Diputados, es una carnicería, y además que se está gobernando por decreto. La verdad que no funciona el Congreso, al gobierno no le interesa la democracia, no le interesan los 3 poderes, no le interesa el Estado. Entonces, cuando una persona como yo, que defiendo el Estado y defiendo un Estado presente, no para que te solucione, como dicen, bueno, nosotros le enseñamos a trabajar para comprar el pescado y no regalarle el pescado. La verdad que
no estoy de acuerdo que uno regale, porque nadie dice, Carmela... Pero la jubilación no es un regalo. La jubilación no es un regalo. No, la jubilación no es un regalo, pero nadie dice, hoy en día no veo ningún medio que esté hablando del 1.800.000 planes sociales que se han incorporado, cuando la sociedad con los gobiernos anteriores estaba enojadísima con los planes sociales, y tiene razón, hay que generar empleo, pero está todo calladito la boca. Nadie habla de ese 1.800.000 planes sociales. Y la asignación universal al niño por hijo aumentó casi un 300%. Los jubilados no recibieron un aumento de 300%. Bienvenido sea, no digo que no lo tengan que recibir, yo miro el vaso lleno hacia arriba, no el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. O sea, me parece bien que le aumenten la asignación universal para la gente que no tiene trabajo y que tienen hijos, y que las mamás no se vayan a pintar las uñas, que lo destinen a los niños, por favor, porque no todas las mamás, obviamente que se ocupan, pero algunas, lamentablemente yo lo he vivido, utilizan ese dinero. Insisto, me parece perfecto que aumenten en un 300, en un 400 pesos la asignación universal, pero que el jubilado también reciba la misma. Desde ya, Mirta, desde ya. Muchas gracias, Mirta, un abrazo grande. Un beso enorme, Carmela. Hablábamos con Mirta Tundis, que nos abandonó no abandonó la vida pública, sigue dando notas. Vamos a la tanda y seguimos conversando. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Míralas. Obviously. Mogul Jelly Beans. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela. Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de frituras. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero. Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity.
Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Cinco minutos faltan para las 8 de la noche. Continuamos aquí en Soy Casta. Hace un ratito le dejé planteada una pregunta a Valentina, ¿no? Digo, más allá de la coyuntura, de lo que pasa esta semana, del paro, de la marcha. Vos me decías, bueno, ya hay que estar pensando qué pasa para adelante. ¿Qué pasa para adelante? ¿Cuál es la propuesta? Lo que yo siento es que es una oportunidad única para determinadas opciones políticas y no están logrando convertirse en opción. Siempre que uno tenga en cuenta que la opción es por la vía electoral, ¿no? Sí, porque no, nosotros desde ya. nos medimos de distintas maneras. Por ejemplo, nos medimos en representación sindical. Uh-huh. ¿Qué pasa con nosotros si hay elecciones? Si los compañeros te vuelven a votar o no te vuelven a votar. Yo soy una delegada de izquierda en la casa del kirchnerismo, porque es el CCK. Eso es una construcción que uno hace como pasito a pasito, que tiene que ver con haber mantenido siempre los principios, con no haber, en ningún gobierno, haber abandonado las banderas de, por ejemplo, en nuestro caso, el pase a planta, que ahora hubiera sido muy fundamental. Entonces, nuestra medición de... mi organización no pasó las PASO, ¿no? La vez pasada. La candidata era yo, entonces lo puedo decir con todo. Nosotros no pasamos las PASO. Sin embargo... En la incidencia a la hora de la discusión del 1 al 1 de por qué hay que ir a la movilización de mañana, por qué hay que hacer el paro el jueves, la autoridad no está ganada por el resultado electoral, sino por una conducta. Una conducta que en muchos casos es reprochable. Bueno, recién decía por qué no estaba más en política. Muchos hacemos política sin estar pensando de ninguna manera en lo que ganamos. Ponemos plata para poder hacer política porque nos interesa ese tipo de otra construcción. Entonces, el futuro respecto de la situación de las trabajadoras y de los trabajadores después del paro está en nuestras manos. Lo que tiene que pasar acá es que tenemos que dar un paso al frente, nosotros y nosotras mismas, no esperar que alguien lo vuelva a solucionar. El futuro respecto de los partidos de izquierda está muy ligado a esa realidad. Porque si vos sos un partido de izquierda que mantiene una conducta, esa conducta está vinculada a que tu voz tenga un valor. Y tu voz tiene un valor, entonces cuando convoquemos una asamblea posterior a decir, bueno, ahora la CGT ya se corrió, ¿ahora qué hacemos? Porque igual con esto abrimos una discusión, pero no encontramos una solución. Y convocás una asamblea, hoy recorrimos todo el edificio, hablamos oficina por oficina, compañero por compañera, sacamos cada una de las dudas. ¿Vos me vas a garantizar que no me van a descontar? No, yo no te voy a garantizar eso. Nosotros y nosotras vamos a garantizar en la masividad que implementamos en la movilización del 1 de febrero, del 8 de marzo, del 23 de abril en la marcha universitaria. Desde ahí es donde yo veo una perspectiva de futuro. Una perspectiva de futuro, nosotros queremos el poder. Queremos dirigir,
queremos organizar, pero no lo pensamos siempre desde el lugar de la vía electoral, sino desde la construcción, desde la organización, desde el de abajo. Más allá de la vía electoral hay una pregunta: ¿por qué proyecto de ciudad o de país es posible, ¿no? Desde ese paradigma, que eso a veces es lo que cuesta identificar. No le pasa solo a tu espacio igual, o sea, es algo que viene costando y que por eso Milei permeó tanto, ¿no? Porque ofrecen alguna mirada de futuro posible, aterradora a mi gusto, pero futuro, en fin, digo, del otro lado, en el amplio espectro, ¿qué estamos proponiendo más allá de la chiquita del día a día, ¿no? Y no hay forma de construir políticamente si no hay un relato que te convoque, que te invite a pensar más allá de tu vida cotidiana y del hoy. Entonces es muy difícil. Es muy difícil, pero cuando fue la lucha educativa, hubo cientos de universidades tomadas por los estudiantes, con el apoyo de la docencia en muchos casos, y esos estudiantes, mis hijos son más chicos, pero me animaría a decir, son mis hijos también. O sea, son los pibes que necesitan que vos tengas un salario para poder ir a estudiar. Entonces, la defensa de la universidad en ese momento interpeló a la familia de trabajadores y trabajadoras. No eran solo los chicos y los padres diciendo, bueno, ya se les va a pasar este vago revolucionario. La familia, claro, tipo, ¿no? ¿Cuántas veces se dijo que la revolución era un problema generacional? Cuando crecías se te pasaba. Algunos crecemos y no se nos pasa. Pero a lo que voy es que esos chicos en las universidades, tomando las universidades, tenían el visto bueno de los padres y de las madres que decían, me estoy quedando sin laburo, ¿cómo voy a hacer para pagar el subte para que vaya a estudiar? ¿Cómo voy a hacer para pagar los útiles? ¿Cómo voy a hacer para pagar los libros? Entonces, digo, esto cualquiera que sea madre sabe. En los colegios primarios estamos sacando fotocopias blanco y negro de lo que alguna vez fueron los libros de estudio de nuestros hijos mayores. ¿Por qué? Porque no da ni para comprar el libro. Y ya no los da el Estado. Entonces la situación te lleva a la pauperización del sistema educativo en ese tipo de cosas también. Entonces, ¿cuál es la vista de futuro? La vista de futuro es reconstruir los lazos, son las autoconvocatorias, es interpelar a cada uno en su fibra más íntima, es mantener una conducta de principio, que para mí eso es muy importante, de verdad, y es apelar a que no fue tan lejano cuando lo pudimos hacer. No fue tan lejano cuando lo pudimos hacer. Lo hicieron, insisto, en la pandemia se cocinaba para quien no podía comer, se le llevaban a la puerta de las casas a los que estaban aislados para que tuvieran comida. Pero mira lo que votaron se le dejaban no sé qué decir, muchos de ellos votaron esto, pero porque en un momento pesó más la billetera, pero en nuestro país muchas veces pesó más la billetera y en otro momento no pesó eso. Algunos van a querer recordar que los cacerolazos del 2001 fueron únicamente por el corralito, pero también vamos a recordar que los cacerolazos tuvieron a la clase media en las asambleas populares defendiendo las fábricas recuperadas. O sea, no fue un acto solo por mi bolsillo. En un momento eso tuvo un vuelco. Y es ahí a donde tenemos que apuntar. Y ese apuntar a que haya un vuelco no es solo con la queja y menos desde las redes sociales. Es en la calle, es hablando con la gente, es poniendo la cara y es poniéndole el cuerpo. Por eso la marcha del 1, la del 8, la del 24 de marzo fueron tan fundamentales y por eso la convocatoria que esta tiene que ser masiva también. Porque en esa masividad es donde se sube la moral del conjunto de los que tienen alguna duda. Porque si vos te quedaste mirándola por la tele y ves que son miles y cientos de personas, bueno, eso te sube la moral y tal vez decís, la próxima voy a ir. Y ese es el llamado. La próxima es esta. Bueno, gracias, Valentina. Tenemos en comunicación a Lourdes Arrieta. Ella es diputada, es parte del programa, algunas veces por semana, y nos va a contar un poco qué es lo que se estuvo viviendo allí. ¿Me escuchás, Lourdes? ¿Qué tal, Carmela? ¿Cómo están, chicas? A todo el equipo. Muy bien. Buenas ¿Vos? noches. Bien, gracias a Dios. ¿Dónde estás? ¿En el Congreso o dónde estás en este momento? Exactamente, estoy en el Congreso. Bueno, contame qué se vivió y cómo estuvo la sesión. Bueno, al principio se empezó a decir que no llegaban con el quórum. Otros decían que sí, así es que hubo un tironeo político importante de parte de la oposición para que se lograra quórum. Aparentemente lo que pasó es que algunos diputados que responden a los gobernadores, por ejemplo, como es el gobernador de Catamarca, lograron dar el quórum que necesitaban para... Córdoba también, ¿no? Córdoba también, exactamente. Así es que una vez que inició la sesión, estuvimos alrededor de, no me acuerdo, si 4 horas. ¿Participaste del quórum o bajaste después? No, bajé después, sí.
Sí, bajé después. Me parece que en la conformación de la comisión investigadora se nos dejó de lado a todos los que conformamos un monobloque y de alguna manera hasta extorsiva de querer obligarnos a formar interbloques con quienes no queremos para formar parte de la comisión. Me parece que en ese sentido el proyecto lo que generó es aún mayor división en vez de unidad entre los mismos diputados. Bueno, se conformó la comisión investigadora por el caso Libra, entiendo que va a ser comandada por el radicalismo. Exactamente. Los bloques que tienen mayor cantidad de diputados van a ser los que tengan alrededor de 3 diputados, porque esto se toma por sistema DONT, es mucho más complejo de explicar, pero más o menos es como se reparten. ¿Vos querías formar parte de la comisión investigadora? Yo quería formar parte, exactamente, eso es lo que planteé en su momento. Pero no diste quórum. Pero no, la verdad es que, como dije recientemente, si a los monobloquistas no nos dan una oportunidad de participar, entonces creo que, y te obligan a formar parte de otro interbloque, me parece que están tirando más para sus intereses políticos que para poder trabajar en conjunto. ¿Hubo muchas negociaciones después del quórum para lograr esto, para lograr el control de la comisión? Hubo negociaciones, sobre todo los diputados que responden a los gobernadores. También gobernador de Chaco, dije Catamarca, Córdoba, no recuerdo, Corrientes también. Sí, Corrientes, que hay un diputado de Democracia para Siempre que responde también al gobernador de Corrientes. La verdad es que una vez que se conforme la comisión, tienen hasta el viernes, o sea, muy a las apresuradas de presentar quiénes son los diputados que van a integrar esa comisión, los bloques grandes. Es más, los bloques minoritarios se quedan con 2 o 1 diputado, es decir, que la comisión investigadora la terminaría llevando adelante el oficialismo. Tienen hasta este viernes para presentar la conformación de los diputados y se aprobaría la semana que viene para que comience o que inicie esta comisión. ¿Feli? Sí, Lourdes, ¿cómo estás? No, te estaba escuchando con mucha atención, no diste quórum y te inclinaste por la abstención, además. Digo, es un poco difícil de entender esto de estar de acuerdo de que hay que investigar, conformar una comisión, pero por una cuestión de disputa entre un bloque y otro no acompañar, ¿no? No, la verdad es que en cuanto a lo que se hace investigar, me parece que hasta yo misma me presenté una comisión para que se me investigue, me parece que es lo correcto y lo justo, pero teniendo en cuenta que inclusive el oficialismo va a tener un gran protagonismo en esta comisión investigadora y dejando de lado a muchos diputados, como dije recientemente, monobloquistas, me parece que a la hora de volver a conformar una comisión investigadora se nos tenga presentes mínimo y no que al final el poder se los concentre uno. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con Karina Milei y con Adorni, que no fueron interpelados? Al último momento se cambió los nombres de quienes iban a ser interpelados. No sé qué pasó. La verdad que en el medio no sabría decirte. Se negoció que no fuera Karina, sobre todo. No sabría decirte si fue una negociación netamente de los gobernadores que tienen diputados. Lo que sí les puedo decir que el oficialismo demostró debilidad justamente no solamente por el tema del emplazamiento, de la comisión investigadora, sino también de que se van a emplazar a otras comisiones para que se empiecen a tratar temas, ejemplo, de discapacidad, los pedidos de informes a Francos, pedido de informes al ministro Cunio Libarona, pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre esto y además las interpelaciones y además que Francos el miércoles que viene, el día 16, va a estar en el Congreso también hablando acerca o dando su discurso anual, pero va a contestar supuestamente algunos temas, entre ellos el caso Libra. ¿Pero Francos no va con preguntas anticipadas? Sí, va con preguntas anticipadas, pero también anticipó que solamente iba a responder caso previsional, jubilaciones y caso Libra. Lourdes, ¿vos pensás que Karina y Adorni deberían haber sido convocados?
A mí me parece que sí. Es más, yo lo dije apenas inició este escándalo, que en otros gobiernos, sea cual fuere, los funcionarios que estaban implicados daban un paso al costado. Pero inclusive no, en este... No, bueno, acá es difícil, ¿no? Pedirle que den un paso al costado porque el principal implicado es el presidente. Claro. No digo que esté mal, lo que estoy diciendo es que hay que ver quién se anima a pedirle eso. Solamente una observación. Entiendo que de todas maneras, una vez formada la comisión investigadora, podría en algún momento citar, hay que ver si van o no van, ¿no? A Karina Milei. ¿Podría darse esa situación? Esperemos. Podría darse, pero primero lo que van a hacer es recabar las pruebas y en base a ello citar a quienes, los funcionarios que estén involucrados o no. Bueno, Lourdes, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Enorme. Gracias, bendiciones. Lourdes Arrieta nos contaba en primera persona su participación ahí en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que fue una sesión tensa, donde efectivamente se pudo dar quórum y se conformó esta comisión investigadora para ver qué pasó con el caso Libra. Sí. Ahora te dejo, Feli. Me resulta muy interesante porque ahora vienen elecciones. Sí. Y hay candidatos que estaban sentados ahí. Entonces, tómense el trabajito de ver quiénes votaron a favor y en contra de conformar esta comisión para ver quiénes están, por lo menos, del lado de clarificar qué fue lo que pasó, que me parece que le suma a todos los argentinos. Digo, más allá de si fue un error o no del presidente, de la hermana, si lo estafaron, si fue ingenuo, me parece que todos nos merecemos la verdad y sobre todo la justicia, en un país donde ya hablamos largamente de la Corte Suprema y de la falta de credibilidad que tiene. Bueno, son poderes que deberían autoprestigiarse y me parece que mínimo una investigación que clarifique, y si fue así va a ser muy rápido. ¿Sí, Feli? No, es difícil, ¿no? Lo de autoprestigiarse comparto, que es necesario y deseado, pero lamentablemente, ¿no? Venimos de mal en peor. Me parece que, así como observación en términos generales, que el presidente, el gobierno está en un laberinto que es cada vez más complicado por varias cuestiones estos últimos días. Yo diría desde la criptoestafa hasta acá, desde el Libra hasta acá, pero veamos esta semana, Trump que le soltó la mano definitivamente. Si vos mirás las redes del presidente, está en una realidad paralela todavía, reposteando tweets que dicen que Argentina está negociando la baja de los aranceles, o en algún momento decían arancel cero con Estados Unidos. Lo dejó plantado y no es que después apareció Trump y dijo, uy, nos desencontramos, voy a tratar de enmendar esta situación. Le un tuit. Para no dejarlo. Tírale un tuit. Porque él sabe la situación de vulnerabilidad de Milei. No le tiró una reacción. Ningún salvavidas. A todo esto se le viene la medida de fuerza de la CGT, lo de los jubilados mañana. Mauricio Macri aparece. Tiene sus propios problemas, está en un quilombo fenomenal. Y le moja la oreja una y otra vez. Digo, está en un momento de crisis absoluta. A todo esto se suma la crisis económica que impulsa a Trump con los aranceles y demás. Es muy complicado lo que se le viene y veo que hay algunos que ya se animan a soltarle la mano. Hoy hubo pase de factura por parte de algunos gobernadores que estaban esperando fondos que no llegaron y dijeron, bueno, dale, vamos por Siéntense. Acá. Digo, yo noto que se le animan cada vez más al presidente, gente que hasta acá venía siendo muy obediente. Bueno, no se le animaron con la hermana, me parece, todavía pero... Valentina, ¿querés decir algo de este tema? No, me quedó una cosita respecto del tema de los jubilados, que me quedó ahí pendiente. La moratoria, algo que casi nadie dice, a los que salvan es a las patronales que no dieron los aportes jubilatorios. Entonces, no estamos pensando en qué gastaría cada uno el dinero, sino que hay un montón de empresas que no pusieron los aportes y la moratoria perjudica, en especial nos perjudica a las mujeres porque son 9 de cada 10 las que se quedaron afuera con esto. No en la intención de embellecer la moratoria, sino de decir, prestemos atención a esto. ¿Quiénes se quedaron con la plata de los jubilados? No se quedaron las de los planes sociales y desde luego ninguna madre que se pinte las uñas está gastando la plata de los jubilados. Quienes están gastando la plata de los jubilados son las propias empresas que no le dieron los aportes o que contrataron en negro a un montón de trabajadores y trabajadoras. Respecto de salvar o no salvar a Karina, desde luego, ella siempre fue el jefe. Siempre fue el armador. ¿Cuántas denuncias hay respecto de que pedía plata, no solo con la criptomoneda? Nosotros como Secretaría de Cultura pasamos al ámbito de Karina Milei, de presidencia, se suponía que eso iba a beneficiar a nuestro organismo, y nuestro organismo lo que tiene es la privatización de espacios que antes eran espacios públicos para la cultura.
con lo cual es como privatización de espacios dentro del ellos centro cultural. Alquilan las salas del CCK, alquilan Tecnópolis permanentemente, ya prácticamente no hay programación propia salvo muy pequeña o los elencos estables. No es la oferta que tenía y que supo tener el CCK en su mejor momento, que no fue hace tanto, donde permanentemente había propuestas nacionales e internacionales gratuitas para el acceso absolutamente a todo el mundo, y Tecnópolis era un centro para los estudiantes, para los chicos de escuelas primarias y secundarias, de acceso a la ciencia, a la cultura, a recitales y demás, y hoy son salas de grabación, de estudios de grabación, carpas para teatro, mega festivales, todas situaciones en las que lo que nos dicen mes a mes es: tengo un montón de trabajadores ahí que podría despedir, porque claro, ellos vaciaron de políticas culturales y se suponía que esto se iba a revertir en el pasaje de capital humano a presidencia, y eso no sucedió. Y no sucedió porque la política es el vaciamiento, claramente. Pero Karina es la armadora de todo eso, con lo cual, ¿para qué le interpelarían? Hubo una interpelación a Cifeli hace meses atrás, nosotros conseguimos que diputados lo convocara y parte de la denuncia era esa. Se dedicó a comer alfajorcitos, están los videos, fue realmente lamentable, le tuvieron que pedir que dejara de comer, no respondieron ninguna sola de los cuestionamientos. Y los cuestionamientos era algo, nosotros hace un año hicimos un festival que se llamó Arde, ese festival fue en la explanada del CCK, y en ese momento denunciábamos que los despidos que había hasta ese momento, 248, iban a implicar el cierre de determinadas políticas, que claramente se cerraron todas, y de vaciamiento, y que íbamos a una privatización de los espacios. Fue exactamente lo que pasó. Entonces, no me sorprende en absoluto que el Congreso no quiera interpelar si después le votan todo. Valentina, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por la invitación. Gracias de verdad. Por favor. Vamos a una tanda y continuamos. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jerry Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Míralas. Obviously. Pedilas como quieras, pero probalas. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven? Ahora podés con el nuevo Hurricane Juicer. La forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Solo poné la fruta y con un solo toque la acción giratoria de alta potencia de Hurricane hace jugo 100% fresco, lleno de vitaminas, minerales y nutrientes. Súper compacto, ocupa el espacio de una taza de café en tu mesada. El secreto, el cono de extracción de alta potencia de Hurricane que gira 500 revoluciones por minuto. Así que no importa qué fruta sea, obtenés jugo 100% puro. Olvídate de exprimir y colar, con Hurricane es fácil. Solo agrega la fruta y presiona.
Ahora podés tener limonada fresca en segundos o jugo de manzana casero para la familia. Tomar jugo cada día nos da la energía que precisamos. También es ideal para aderezos riquísimos, marinadas, cócteles y más. Es apto para lavavajillas y se guarda muy fácil. Solo agrega la fruta, presiona y listo. Los jugos naturales más ricos en segundos. Podés obtener tu Hurricane Juicer a un increíble precio de presentación llamando ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Con el nuevo Hurricane Juicer, la forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Continuamos aquí en Soy Casta y nos preguntábamos hace un rato aquí entre nosotras, ¿dónde está el presidente? Que efectivamente sigue sin aparecer. Yo digo, bueno, habrá tuiteado algo últimamente, pero claro, después recordamos que es su cuenta personal, que tampoco sería en calidad de presidente que se comunique. Claro, podríamos decir que el presidente no tiene cuenta de X. El presidente no tiene, entonces sería en calidad de persona, entonces tampoco sería oficial. Lo cierto es que de verdad seguimos pensando, por lo menos yo, que no hay nada que él pueda decir para calmar los mercados, porque efectivamente no todo lo que está sucediendo en Argentina tiene que ver con la gestión de Milei. Sí. Estamos, hoy hablábamos hace un ratito de que estamos en un récord de riesgo país, las consecuencias que eso tiene. Yo sé que es difícil de entender inmediatamente, pero así como siento que el dólar está, ¿viste cuando un pantalón te queda chico? Sí. En cualquier momento me siento y mejor no me siento porque si me muevo un poco va a explotar el pantalón. Bueno, tenemos el pantalón del dólar, tenemos el riesgo país también por el aire, que contradice además el plan de Sí, ya superó, hoy rompió el techo de los 1000 puntos, ¿no? Sí. El riesgo país. Ahora esto que decís del pantalón, en vez de me hace pensar en la inflación o en el sueldo, pues el pantalón que te queda cada vez más chico, ¿no? Sí. En tus ingresos, porque lo que está pasando con el precio de los alimentos, bueno, esta semana vamos a tener los índices de inflación de marzo, pero independientemente de marzo, que estuvo muy activo, sobre todo lo que tiene que ver con los alimentos, ya en abril se está notando mucho, y hablaba con un panadero que me decía, tenemos que subir al menos en un 18% los precios. Las panaderías ya no regalan pan, facturas como ocurría en otro momento, no las del día siguiente, lo venden porque hay mucha necesidad y cerraron. El problema no es la necesidad de la gente que del compra panadero factura también. Vieja. El panadero no puede perder ni 10 pesos, no puede perder, tiene que, aunque sea recuperar el costo. Escúchame, 1000 panaderías cerraron en los últimos 2 años, me quedé impactada con ese número. Acá leía lo que publica La Nación, la pirámide salarial, para ser de clase media baja es 2.100.000 por mes. Y está al 26%. Y ya para ser clase media son entre 3 palos 200 y 4 palos y medio. Un hogar. Así que hay mucha gente que se acaba de noticiar que no pertenece más a la clase media, lamento.
Y un día me gustaría que profundicemos sobre el berretín que tenemos los argentinos de todos autopercibirnos de clase media, a pesar de que no lo somos, como si fuera algo que hicimos mal, como si decir, che, yo, loco, ahora soy pobre, yo miro la pirámide, miro mis ingresos y soy pobre y eso implicaría que hiciste algo mal. Y cómo permeó ese discurso que yo creo que ya venía de antes, no tiene nada que ver con este gobierno, pero finalmente le dio como un empujón más esta nueva filosofía por la cual lo que vos no tenés es porque no hiciste suficiente mérito, no trabajaste lo suficiente o en algo te equivocaste, del mismo modo que si no tenés aportes es porque no les pudiste exigir a tus patrones que te hagan los aportes para jubilarte. Y entonces hay un esfuerzo enorme por entrar en otro pantalón, hoy que estamos con las prendas de la clase media. Estamos textiles. Que está imposible, chicos, porque esos salarios son muy poquitos. A ver, yo te digo cuánto es el porcentaje que te estaba diciendo. Tenemos en clase media-baja el 26%, que ya, viste, media-baja es un poquito. Sí, es una pirámide que no debería ser una pirámide, porque tenés 3 pisos, tenés 2 de 26, ¿no? Claro, sí, es rara la pirámide, sí. El 17% de la población es de clase media-alta, de lo que se suponía que era la clase media, que se va de vacaciones, se compra una casa de veraneo, qué sé yo, y clase alta, que es entre 6 millones de pesos y 9 millones, el 5%. Bueno, recordábamos esa frase del macrismo, te hicieron creer, bueno, vuelve, ¿no? Te hicieron creer que podías irte de vacaciones, que hay cosas que hacen la vida más disfrutable, que son lujos hoy, ¿no? Ya cada vez resulta más difícil pensarlas. Y otra cosa más, sobre la inflación, a este paso se le va a complicar mucho al gobierno llegar a esta meta del 18% anual que se habían puesto. Ah, claro, bueno, sí. Pero tiene quien echarle la culpa. Ah, bueno, sí, siempre hay un culpable. Ahora es mucho más fácil, porque igual no llegaba, pero bueno, ahora tenemos, ¿no? Los mercados. Trump y coso, como viste que dicen y coso. Claro. Gracias, chicas, gracias por haber venido. Gracias, seguimos mañana, le vamos a dar el pase a Juan Di Natale con Comunistas. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Carmela, ¿cómo va eso? Bien, preocupada, porque Rosario es re lindo y ya no van a poder ir. ¿Por qué no? Y viste que Puyaro dijo que no es comunista. Bueno, no es comunista, viste que tampoco va a ser para comunistas la ciudad de Buenos Aires. Estamos complicados, vamos a tener que buscar nuestro lugar en el mundo, pero bueno, mientras estemos aquí en esta casita de perfil y tengamos un pedazo de muro al que aferrarnos, seguimos bien, Carmela. Bueno, pero va a haber que trabajar mucho para conservar este espacio, ¿eh? La verdad que sí, en eso estamos, Sabés que hoy te quiero contar que está por llegar de un momento a otro un diputado que estuvo participando de la sesión en la cual se decidió crear una comisión investigadora por el caso Libra y convocar a funcionarios para que declaren, así que vamos a tener todos los detalles dentro de minutos nada más, y tenemos aquí a uno de los denunciantes también de la causa Libra que ha logrado congelar las cuentas, o algunas cuentas, te vamos a contar detalles también. ¡Qué bien! Dentro, héroes de la jornada hoy aquí en Comunistas. Qué bien, bueno, que te cuente toda la interna y cómo sigue, si efectivamente en algún momento la van a poder llamar, interpelar también a la hermana del presidente si avanza la investigación. Parece que por el momento no eso, ¿no? No, por ahora no, por eso si avanza y llegan a ese punto. Y sería interesante, la verdad es que todos queremos escucharla, ¿no? Sí, claro, sería muy interesante. Bueno, Juan, muy buen programa, me encanta. Ahora me quedo con la intriga para saber quién es el diputado. Bueno, ya lo conoces, igual, ya estuvo antes, pero bueno, como no llegó todavía, no lo quiero nombrar. No se nombra, no se dice. Pero en minutos va a estar por acá. Bueno, quédate mirando, Carmela, y vení a visitarnos cuando quieras, estamos cerquita. Gracias, no sé, porque yo tengo miedo que después no me deje entrar a Rosario, esas cosas, pero bueno, ese tema yo soy casta. Que te consideren comunista. Claro que sí. Bueno, que tengan buena noche.